Muy buenas tardes y bienvenidos a Visión Global. Y antes de pasar a México, a lo que está sucediendo en un nivel más internacional, quería recordarles qué es lo que ha sucedido hoy en España y sobre todo en el sector bancario. Vaya batacazos se han dado los bancos, las entidades financieras después de que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, haya anunciado un impuesto específico dirigido hacia los bancos que va a recaudar 1.500 millones de euros anuales de aquí a 2024. ¿Por qué motivo? Bueno, pues por el simple hecho de que, según Pedro Sánchez, se van a beneficiar de las subidas de los tipos de interés. Es una manera que tiene el gobierno de recaudar dinero para financiar todas las medidas que está poniendo en marcha para paliar la inflación, la subida de la electricidad y también de los combustibles. Y por cierto, también, además de los bancos, otra de las víctimas, podríamos decir, del Estado y de los impuestos extraordinarios que está poniendo en marcha, pues es también el sector de las energéticas, petroleras, gasistas y eléctricas. También van a ser sujetos de un nuevo impuesto, un impuesto extraordinario a los beneficios caídos del cielo de las energéticas, que va a recaudar al año 2.000 millones de euros. Es cierto que los bancos han reaccionado peor a esta noticia. Por ejemplo, CaixaBank ha caído al cierre del mercado español un 8,6%, Sabadell se ha dejado un 7,5% prácticamente, y Repsol ha sido la tercera más perjudicada hoy al cierre de la sesión, con una caída del 5,3%. Bankinter también ha caído un 5% y BBVA y Santander lo han hecho un poquito más, de un 3,6%. Eso sí, otras energéticas, como es el caso de Naturgy, de Nagas, por ejemplo, han caído, pero apenas un 0,7%, y también hemos tenido, por ejemplo, a Iberdrola, pero apenas cayendo, un 0,2%. Si miramos a los índices, ¿cómo lo han hecho? Bueno, pues nos vamos a fijar, por ejemplo, en que el IBEX ha sido uno de los pocos índices europeos que ha finalizado en rojo, en terreno negativo. Ha caído un 0,6% y finalmente al cierre de la sesión ha recuperado los 8.000 puntos que perdía a lo largo de la jornada. Sin embargo, por ejemplo, el K40 de París ha subido un 0,8% al cierre. También ha subido el FTSE 100 de Londres un 0,18%, y por otra parte hemos tenido también al DAX cotizando con repuntes del 0,5%. Mientras tanto, el mercado que todavía está abierto, el mercado americano, ahora mismo en el caso del S&P 500 está cayendo un 0,07%, el Nasdaq también está ahora mismo cotizando con retrocesos de un 0,09%, y el Dow Jones por el momento es el único que permanece en positivo con un 0,17% de subida. Y vamos a dejar de hablar de mercados porque en los próximos minutos nuestro compañero José Ricardo Rangel vamos a conectar con él, nos va a hablar desde un evento allí en México que nos va a hablar sobre el sistema de ahorro para la jubilación. Me parece que ya podemos conectar con nuestro compañero José Ricardo Rangel. Ahí te veo, José Ricardo, directamente desde el evento. Cuéntanos un poquito más sobre ese evento en el que estás ahora mismo. ¿Qué tal, Marta, amigos ahí en España? Bueno, pues precisamente estamos en el Club de Banqueros aquí en el centro de la Ciudad de México y precisamente platicando, estuvimos con Iván Pliego. Él es el presidente de la CONSAR, este organismo que precisamente regula a todos las AFORES, los fondos de pensiones para el retiro, y que tienen unas estrategias, la verdad es que muy agresivas en el terreno, pues apostándole mucho a la educación financiera. Y esto es de que, se dio a conocer precisamente que se pretenden eliminar la figura de asesores de AFORES. ¿Qué era lo que hacían? Bueno, estos asesores, lo que promovían era precisamente las AFORES, y no necesariamente que fueran estratégicas y que se buscara la mejoría de las personas que accedieran a las AFORES. Esto en función de que ellos eran comisionistas. Entonces ahorita la figura de asesor de AFORE, está ahora sí en jaque, y el gobierno lo está apostando directamente a la educación financiera. Por otro lado, también estuvo con nosotros el presidente de la AMAFORE, Bernardo González, que precisamente nos habló de todas estas reformas, los beneficios de las reformas del sistema de pensiones, y que vamos a platicar de ellos el próximo jueves. Tenemos aquí material muy de primera mano, ahora sí que de los jugadores de esta industria, cuánto es lo que vale en México, cuánto ha crecido, y sobre todo cuál es el beneficio para todos los ahorradores aquí en México. Y la verdad es que el día de hoy no tenemos la parte bursátil, se las debo, pero esta noticia que la verdad es que me tiene muy contento, y que se sigue creciendo en el sistema de ahorro para el retiro, y se está haciendo lo mejor, ahora sí que en beneficio
no de las Afores, sino que las Afores trabajen precisamente para todas las personas y todos los ahorradores. Y pues la verdad muy contento, y si nos haces los honores como todos los días, mi querida Marta. Ricardo, hoy vamos a hablar con un invitado habitual aquí en Visión Global, que es Gerardo Herrera, desde Rixmatics Financial Institute, y vamos a hablar sobre la clase media en México. Me parece que ya podemos saludar a Gerardo. Ahí lo tenemos. Gerardo, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días desde México, buenas tardes en España. En primer lugar, te quería preguntar, para que nos hagamos un poco una idea de cómo está la clase media en México, ¿cuál es el tamaño de la familia promedio en la clase media en México? Una familia de clase media en México tiene de 3, 4 personas, y como veremos en breve, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es el organismo oficial que mide la inflación, que mide el empleo, que realizó un estudio de 2010 a 2020, de hecho ya había unos datos en 2010, y en 2021 realizó un estudio ya considerando el 2020 como año completo, es decir, considerando el año de la pandemia, y esto es muy importante, creo que ya lo podemos ver en pantalla, amigos, el tamaño de la clase media en México, que en 2010 estaba en número de hogares en 42.4% de los hogares, en número de personas en 39.2% de las personas. Fue evolucionando, fue creciendo hasta llegar a un pico en 2018 del 46.7% de los hogares, 42.7% de personas. Y en 2020, definitivamente, Marta, pues tenemos una mala noticia, hay una reducción, indiscutiblemente hay una reducción de la clase media. Pues no necesito señalar que la pandemia fue un impacto muy fuerte sobre las clases medias mexicanas. Cabe recordar que en México fue uno de los pocos países donde no se implementaron políticas contracíclicas. El gobierno actual decidió no implementar gasto fiscal. No se mandaron, como se hizo en Estados Unidos o en la mayor parte de los países de la Unión Europea, no se mandaron cheques, no se mandaron fondos a las familias para solventar la crisis. Entonces, la clase media básicamente tuvo que solventar la crisis con sus propios recursos. Y bueno, pues ahí vemos el efecto. En número de hogares hay una pérdida básicamente de 4.5%, de 46.7 a 42.2. En pérdida de personas, ¿sí? Personas de clase media, pasamos de 42.7% del total de la población a un 37.2%. Es decir, estamos hablando de un 5% que se perdió de número de personas en clase media, que es más o menos unos 2 millones de personas. En 2010 México tenía 112 millones de personas, en 2020 México tuvo 126 millones, de hecho justamente en 2020 se hizo el último censo. Entonces, bueno, pues este es el efecto de la pandemia, indiscutiblemente. Ahora, debo decir, aún con estos números, pues la clase media mexicana pues sigue siendo una clase media mexicana de 45, 46 millones de personas, que pues equivale a varios países, ¿sí? Entonces sigue siendo un mercado atractivo, y esperemos que una vez que esta recuperación avanza, a menos que tengamos pues obviamente alguna pausa con una recesión en Estados Unidos el próximo año, la clase media pueda finalmente recuperarse. Gerardo, ¿cómo estamos distribuidos en México en la parte de la clase media? ¿Cuáles son los estados que están teniendo, pues ahora sí, mayor penetración en este sector? Bueno, creo es una estupenda pregunta. La clase media no está igualmente distribuida en todo el país. Recordemos, amigos, que fundamentalmente la clase media está distribuida en el centro y norte del país, donde de hecho se encuentra la mayor parte de la población, y definitivamente tenemos menos porcentajes de clase media en el sur. Para que esto quede muy claro, Ciudad de México tiene cerca de un 59% de la población de clase media. Jalisco, el estado donde viene el tequila y el mariachi, tiene un 53.6%. Quintana Roo, donde está Cancún y toda la Riviera Maya, tiene un poco más del 50% de su población en clase media. Y así podría mencionar varios estados, fundamentalmente del centro y norte del país. En cambio, los estados del sur, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, todos andan en niveles por debajo del 30%. De hecho, Oaxaca es el más alto, 25.6% de su población es clase media, y Chiapas es el más bajo. Claramente,
es donde mayor clase baja tenemos, que es la clase media en Chiapas está en 19.5% según este análisis del INEGI realizado de 2010 a 2020 y que dieron a conocer o empezaron a dar a conocer a finales del año pasado, pero ha llegado a los medios justamente en los últimos días. Entonces, en estos momentos en la prensa mexicana hay muchos comentarios al respecto. Entonces, sí, la clase media no está igualmente distribuida por todo el país. Ese 42.2% va desde casi prácticamente 70% de la Ciudad de México hasta un 20% del estado de Chiapas. Y otra aclaración importante, clase baja en México no es necesariamente pobreza. Claramente dentro de esa clase baja, en los estratos inferiores, pues está el nivel de pobreza. Pero clase baja puede ser gente que tiene sus satisfactores fundamentales resueltos. Tiene una vivienda, tiene un trabajo, simplemente que su ingreso pues es limitado. Entonces, el restante 55%, porque la clase media es 42.2%, la clase alta es aproximadamente un 3%. Entonces tenemos entre clase media y clase alta un 45%. De ese 55% que resta, no son 55% de pobres. Ahí está, la clase baja y los pobres que sí estarán alrededor es una buena parte, pero no necesariamente toda la clase baja es pobreza. Gerardo, no sé si me escuchas, me parece que quería José Ricardo hacer una pregunta, me parece que ya tenemos su conexión, vamos a escucharle. Perfecto, adelante. Ya creo que sí, el mute. Bueno, quería preguntarte, más o menos hablando en números, ¿cuánto es el ingreso promedio que tiene esta clase media, Gerardo, en México? Según la medición del INEGI, con la metodología que el INEGI estableció, el promedio se situaría, para ponerlo en euros, al tipo de cambio actual, se situaría más o menos en unos 1.250 euros al mes por hogar, llegando hasta 2.500 euros para situarlo en clase media. Recordemos, amigos, que el poder adquisitivo en México es distinto que en Europa, ¿sí? En general, un euro compraría más en México que lo que compra incluso en Madrid. Entonces, sí, una familia de clase media en promedio estaría en 1.250 y podría llegar hasta los 2.500. Ya arriba de ello, hacia unos 3.000 euros, pues ya estaríamos en los niveles superiores. Entonces, ese es el nivel promedio de ingreso de una familia de clase media que le permite, conforme a la metodología que la INEGI estableció, una familia de clase media en México, para poder estar situado en esa clasificación, tiene que tener por lo menos una computadora en casa, tiene que tener por lo menos un miembro asalariado, tiene que tener pagos de tarjeta de crédito regulares, que pueden cumplir con pagos de tarjeta de crédito en forma regular, una determinada cantidad, y que por lo menos uno de los miembros de la familia, preferentemente el jefe de la familia, tenga estudios medios superiores, que sería pues un nivel universitario, ¿sí? Y que la vivienda no necesariamente será propia, pero sí la pueden pagar. Está satisfecho el problema de vivienda, no es una deficiencia, y que tienen los servicios básicos en esa vivienda. Entonces, tienen todas las comodidades de la vida moderna, aunque sea a un nivel mínimo. Sí, Gerardo, finalmente quisiera preguntarte sobre todo... Adelante, Marta, perdón. No, pensaba, José Ricardo, que no tenías ninguna pregunta más, pero vamos adelante con ello, por supuesto. Sí, perdón. Fíjate que quería preguntarle, Marta, sobre todo en el contexto de esta necesidad de ahorro para el retiro, ¿qué opinión tienes precisamente de esta clase media? ¿Cuánto crees que estén o cuáles son las necesidades que tiene hoy pues de ahorrar para el retiro, con tu experiencia, mi querido Gerardo? De hecho, la mayor parte del ahorro en México está concentrado en la clase media, porque efectivamente la clase baja, aunque no sea necesariamente pobreza, es una clase social que prácticamente lo que gana, lo gasta, ¿sí? Y por eso precisamente es clase baja. La clase media es la que ahorra para viajar, para comprar una nueva casa, para comprar un carro, para estudiar, etcétera. La clase media, lo sabemos, es el motor de una economía moderna,
porque son los que siempre están pensando en ir más allá. Entonces, incluso se dice que cuando alguien de clase baja ya tiene el ingreso para poder planear a futuro, a largo plazo, ya se está convirtiendo en clase media, ¿sí? Entonces, algo característico de la clase media es aspirar a una vida mejor. Entonces, la mayor parte del ahorro está concentrado en ellos y definitivamente todo aquello que tú nos comentabas, José Ricardo, que pueda mejorar, que pueda facilitar ese proceso de ahorro a largo plazo, contribuirá al fortalecimiento y la recuperación de la clase media de México que se vio indiscutiblemente castigada, golpeada por la crisis de la pandemia. Sí, Gerardo Herrera desde Rismatics Institute, muchísimas gracias por estar con nosotros y José Ricardo, a ti también muchísimas gracias y ya te dejamos libre para que continúes en ese evento. Un gran saludo desde México. Un fuerte abrazo desde el Club de Banqueros de México.